Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal y familiar y comunitaria. Además, aprobó que el derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. A esto se sumó un sistema nacional de salud universal público e integrado. Bueno, estos son enunciados más bien generales, muy interesantes. Lo que hace falta es la bajada de muchos de estos principios que quedan consagrados. Durante este martes también pasó al borrador de la nueva Carta Fundamental el derecho a la seguridad social. Se aprobó que la ley establecerá un sistema de seguridad social público y que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad o desempleo. A eso me refiero con principios generales, enunciados generales que están con rango constitucional, pero aquí mismo dice que es la ley, que tendrá que ser el legislador en su momento quien, a partir del respeto a esos principios que están garantizados en una Constitución, bueno, establezca cómo se entregan estos derechos que se van asegurando. Por ejemplo, el de la salud, el de la vivienda o el de un sistema de seguridad social público. Así que hay que estar atentos a la bajada de todos estos temas. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, a propósito de sistemas de protección social, es la previsión fundamentalmente de lo que se habla cuando se habla de estos sistemas de protección. No solo, pero es uno de los ejes importantes, ¿no es cierto? El cómo vamos a vivir una vez que dejemos el sector, la época activa de nuestras vidas en lo laboral y pasemos a una tercera edad, que son gente muy joven y con muchas condiciones todavía, pero... y ahí está todo el tema previsional y la discusión que se ha dado, pues. Y ahí viene este tema del quinto retiro que ha dado tanto que hablar en los últimos días, ¿no? Y nos vamos a enfocar no tanto en la parte técnica de los retiros, ni en la inflación necesariamente, si la política pública es buena o mala, sino más bien los efectos políticos que ha tenido que un gobierno presente una ley en paralelo a la ley de retiro, un retiro acotado, y lo pierda también. Nos vamos a poner en contacto con el senador Juan Ignacio Latorre, senador de RD, de Revolución Democrática. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Buenas noches, Matías. Gusto de saludarlo. Gracias por la invitación. ¿Desde Valparaíso, como siempre? Sí, hoy día tocó sesión de sala esta tarde y estoy acá en la casa. Muy bien, pues. A ver, bueno, se ha hablado de los efectos económicos, ya se habló y no los debería haber porque nos aprobaron los retiros, pero por Dios que se ha hablado de los efectos políticos. Por ejemplo, se habla de un déficit en el trabajo prelegislativo del gobierno y se pone foco, bueno, el que estuvo a cargo de eso, que es el ministro Giorgio Jackson, quien para algunos no hizo un trabajo prelegislativo adecuado para conseguir los votos y que el gobierno pudiera aprobar su proyecto paralelo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, varias cosas. Lo primero, creo que había un objetivo del gobierno, desde el presidente de la República, comité político, para abajo, partidos políticos, en términos de rechazar el quinto retiro parlamentario, el proyecto de Pamela Giles y René Alinco. Ahí había un primer objetivo. Y eso fue, bueno, bien conversado, bien discutido, e insisto, fue una convicción desde el presidente de la República para abajo, con todos los partidos oficialistas, sacar una declaración los partidos, jefes de bancada, tuvimos varias reuniones, procesamos aquello y se logró ese objetivo. Esa era una primera cosa y en eso no solo el ministro Jackson, sino que el ministro Marcel, ministra Jara, todos involucrados en hacer gestiones para rechazar ese proyecto y se logra un objetivo. Y ahí había una convicción por los impactos, sobre todo económicos, en términos de inflación. No es menor tener una inflación, ya estamos bordeando los 2 dígitos y pasar a una inflación de 15 puntos es algo grave para el país, para las familias, trabajadoras, clases medias, sectores populares, y también amenaza las reformas estructurales que queremos hacer en nuestro gobierno. Ahí había una convicción. Y también por los impactos en desigualdad que implicaba. Recordemos, Matías, que a propósito de lo que tú decías al inicio en la introducción, 2 millones de personas hoy día tienen 0 fondo en sus cuentas individuales.
cerca de 2,5 millones tienen promedio 160 lucas que podían retirar, y otro tanto, otro porcentaje, no recuerdo ahora, no lo tengo a mano, pero tiene 5 millones de pesos, 10 millones de pesos en sus cuentas, lo cual da una pensión autofinanciada muy precaria, en algunos casos de 50 lucas, 45 lucas, digamos. O sea, estamos hablando de una situación muy, muy precaria con el fondo de pensión. En ese caso que hay ahorros muy escuálidos. Así es. Dicho eso, el otro objetivo era, claro, sacar adelante un proyecto que se presenta, y en eso yo saludo la flexibilidad táctica que tuvo el propio presidente de la República, el ministro Marcel, y el gabinete, la ministra Jara, etcétera, todos los involucrados en el comité político, en términos de decir, mire, en poco tiempo, esto fue una reacción, hay que decirlo, en poco tiempo, porque no es algo que está en nuestro programa de gobierno. O sea, Gabriel Boric no ganó haciendo campaña con los retiros, él lo ha dicho, él de hecho votó a favor del cuarto retiro arrepintiéndose, digamos. Perdón, no hizo campaña, pero en campaña votó en contra de lo que él dijo que votaría. A él no le gustaba, sí, no le gustaban, pero sin explicitarlo, votó a favor del cuarto retiro, pese a que lo encontraba que era malo porque estaba en contacto con una campaña. Sí, y yo creo que hoy día hacemos una autocrítica de aquello, Matías, con toda sinceridad, y lo conversamos, me acuerdo en su momento, de que estábamos en pleno una campaña, no era bueno legislar esto en medio de una campaña, yo creo que no es sano para el sistema político. Dicho eso, se presenta un proyecto que, insisto, no estaba en nuestro programa de gobierno, entonces se presenta un proyecto bien a la rápida, donde buscaba de alguna manera un equilibrio entre, por un lado, aliviar la mochila de deudas, que yo creo que el ministro Marcel tiene esa convicción personal, profunda, política, digamos, de que hay una mochila de deudas muy pesada en las familias chilenas y que tiene impactos no solo económicos, también en agobio, problemas de violencia intrafamiliar, de salud mental, etc. O sea, son cosas que conversamos en muchas reuniones, y buscar aliviar la mochila de deudas, por un lado, y por otro, el cuidar la economía en términos de que no impacte en la inflación, ¿no? Y ese proyecto efectivamente necesitaba menos votos, y ahí tuvimos una derrota, porque no tuvimos el objetivo de que pasara a la Cámara de Diputados y pase al Senado. Pero ahí yo no le echo la culpa al ministro Jackson. Yo creo que ahí faltó, es cierto, gestión política, trabajo prelegislativo, pero es cierto que es un proyecto que se presentó en muy poco tiempo. O sea, hubo muy poco espacio para hacer un trabajo de mayor elaboración. El problema es que pueden quedar heridas las confianzas políticas. A ver, vamos a poner un caso puntual que ocurrió. No es que sea el único, pero vamos a poner el caso de los parlamentarios del Partido Comunista. Ellos estaban a favor del quinto retiro general en un principio. Luego el gobierno les pidió de alguna manera lealtad a que apoyaran el acotado por los efectos que ya el ministro Marcel dijo que iban a ocurrir. Entonces, a instancias del gobierno, la bancada del Partido Comunista dejó su convicción de votar a favor del quinto retiro para lo rechazó, para irse a aprobar este retiro más acotado, porque el ministro Jackson aparentemente les comprometió que ese podía tener viabilidad. Y resulta que también se reprobó. Entonces, al Partido Comunista, y salieron muy enojados esa noche, por lo que nos contaba nuestro compañero Kevin Felguera, porque frente a su electorado, estos parlamentarios comunistas aparecen no consiguiendo lo que le habían prometido a su electorado, que era retiro del 10%. Y no lo hicieron porque ellos hayan dejado de creer en el retiro, es porque ellos confiaron en que el proyecto del gobierno iba a conseguirlo. Entonces, claro, la relación queda, no sé si quebrada, que es una exageración, pero al menos se deben explicaciones, ¿o no? A ver, yo tengo una lectura algo distinta y no pondría el foco solo en el Partido Comunista. Puse un ejemplo, no digo que ese sea el único problema, es un ejemplo puse. Sí. No, y lo digo porque en la propia bancada del PC yo converso mucho con Daniel Núñez y Claudia Pascual, compañeros en el Senado, y tenían posturas críticas también con el quinto retiro parlamentario. Tenían plena conciencia de que era una medida individualista, muy de corte neoliberal, que tenía impactos económicos. O sea, en el PC probablemente habían distintas opiniones. Lo mismo en el Partido Socialista, lo mismo probablemente en el Frente Amplio, en el PPD, ¿para qué decir? O sea, en el PPD habían varios parlamentarios que estaban muy a favor del retiro parlamentario y medio a regañadientes para apoyar al
proyecto del gobierno. Entonces, había diversidad de opiniones. ¿Y por qué? Porque obviamente es una medida popular, tiene costo oponerse al quinto retiro parlamentario, hay mucho bullying por redes sociales también, y porque efectivamente la gente lo pide, porque ya hay una historia de 3 retiros aprobados anteriormente, etc. O sea, tenemos una historia de elementos. Entonces, yo diría que la labor de conseguir los votos para el retiro acotado, más responsable, la alternativa que se construyó desde el gobierno, era una responsabilidad compartida de toda la coalición oficialista, no solo del ministro Jackson. Y ahí, claro, hubo bancadas que prefirieron no apoyar al gobierno, creo yo, mi lectura es, sin estar tan metido en la dinámica de la Cámara de Diputados. Quiero decir eso, porque yo estoy más en el Senado, pero lo que yo leo es que hubo bancadas que prefirieron hacer un gallito con el gobierno, propiciarle una derrota al gobierno, decirle, miren, este primer proyecto que envía va a perder, dado que se rechaza el parlamentario, digamos, en vez de poner el foco en la gente, ¿no? en aliviar la mochila de deudas, en las pensiones de alimentos para los niños, niñas y adolescentes, etc. Creo que habían elementos muy interesantes para las familias en el retiro acotado sin un impacto macroeconómico, inflacionario mayor. Y ahí mi lectura es esa, es que hubo bancadas, el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional tuvimos 3 votos a favor y de alguna manera teníamos posibles, otros que estaban en duda y finalmente tuvimos solo 3 votos a favor de Renovación Nacional. Entonces, bueno, faltaron 10 votos, perdimos. Pero más que perder, la lectura que hacemos nosotros hoy día, más que la derrota al gobierno en un proyecto que no era parte de nuestro programa, que eso hay que decirlo, fue un mal menor. Acá, claro, no se le da respuesta a la gente, por un lado, y por otro, lo que decimos es hay que dejar atrás la política de los retiros y concentrarnos en las reformas estructurales. Y en eso no hay 2 opiniones en el gabinete, y en la coalición oficialista. No, el presidente ha dicho que hay que entrar a los temas de fondo y que es tiempo de sentarse a conversar sobre una reforma previsional de largo plazo, porque los diagnósticos ya están todos hechos. Hay que debatir y armar algo. Ahí la clase política probablemente está muy en deuda, ¿no? Le quiero preguntar, senador, por último, sobre este proyecto de inexpropiabilidad y heredabilidad de los ahorros de las personas. Esto es empujado por el gobierno del presidente Boric, lo ha planteado el ministro Jackson. ¿Tiene viabilidad como reforma constitucional en el Congreso y cuál es su opinión al respecto? A ver, fue parte de la negociación también, particularmente con la UDI, hay que decirlo, en términos de explicitar algo que nosotros dijimos en campaña, lo dijo el propio Gabriel Boric, lo dijimos como coalición, acá no tenemos ninguna intención de expropiar fondos, de hecho es una mala política expropiar fondos porque eso implicaría incluso indemnizar a las personas que tú estás expropiando, entonces plata por plata, y además en un sistema de seguridad social como nosotros queremos construir, el fondo de pensiones tiene que estar orientado a pagar pensiones decentes y no ocuparlo en otras cosas, ¿no? Eso en cualquier sistema de seguridad social moderno, además con una entidad pública que implique una gobernanza que dé confianza, que sea tripartita, con empresarios, trabajadores, gobierno, etcétera, que tenga transparencia. Pero con cuentas, bueno, eso es lo que nosotros queremos. Pero con cuentas individuales o nocionales, o sea, que le den un vale, decirle al señor Latorre, yo tengo la plata, usted tiene un vale por 10 millones de pesos, o va a estar en la cuenta suya. ¿Qué están pensando ustedes? No está, como tú decías, Matías, en la introducción sobre lo que se aprobó ayer, que creo que es una buena noticia, el catálogo de derechos fundamentales, entre otros el derecho a la seguridad social. Hay que hacer una bajada aquí, y hay distintas bajadas. Hay sistemas modernos de seguridad social en Suecia que incorporan capitalización con cuentas nocionales, ahorro colectivo, capitalización colectiva, son distintos mecanismos, no hay uno solo. Lo que pasa es que en Chile estamos acostumbrados a que la única manera, lo hegemónico, es el 10% en contribución del trabajador a capitalización individual y además administrado por las AFP. Ahora, es una rareza en el mundo, no, lo que tenemos en Chile. Sí, más allá de que él lo administre, entiendo que todas las encuestas indican que mayoritariamente chilenos y chilenas quieren mantener la propiedad de sus ahorros. ¿Usted tiene esa percepción? Es que por eso, sí, yo creo a nombre propio, está... o sea, cuentas individuales. Mire, está el tema de, por un lado, no más FP, por otro lado, la plata es mía, y por otro lado, quiero retirar los fondos, y por otro lado, quiero una pensión digna.
en esa ecuación, digamos, en esa juguera, no es fácil llegar a una respuesta que deje contento a todo el mundo. Lo que nosotros creemos y tenemos la convicción, y por eso es que hemos firmado un convenio con la OIT para generar un diálogo tripartito, como se hace en todas partes del mundo donde existe la seguridad social. Nosotros tenemos la convicción que en Chile no existe seguridad social. Es construir un sistema en base a los principios que se aprobaron en la Convención Constitucional, con un diálogo tripartito, empresarios, trabajadores y Estado, que finalmente garantice como resultado una pensión digna, decente a las y los jubilados que se lo merecen por derecho social. Y que eso implique un aporte del Estado, un aporte de los empleadores, un aporte de los trabajadores. ¿En qué forma? Bueno, habrá que hacer esa bajada, habrá que buscar esos consensos y el legislador, después de aprobada la nueva Constitución, que es lo que esperamos ocurra el 4 de septiembre, tengamos un sistema que le dé confianza, no para este gobierno. Estamos pensando un sistema de pensiones tiene que durar 40 años, que es lo que, mire, el sistema, el decreto de ley 3.500 de la dictadura se impuso en el año 80 y estamos cumpliendo 41 años. Y en mi opinión ya está agotado. Hay que construir otro para los próximos 40 años, pero construido democráticamente. Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías, que esté bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieres es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos. En nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darle más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Fíjese que estamos todos siguiendo muy de cerca lo que ocurre en la convención y se discuten temas sumamente relevantes. Estos últimos días ha sido el tema, entre otros, de la Comisión de Medio Ambiente. Y allí se han aprobado en esta comisión, en el pleno de la convención, algunos artículos que han pasado el borrador de la nueva Constitución. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el agua y la declara como un bien inapropiable en todos sus estados y además el aire. ¿De qué se trata eso? Vamos a conversar en este momento con Camila Böttiger, que es profesora de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad del Desarrollo, la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Y bueno, muy buenas noches, Camila, ¿cómo le va? Buenas noches, Matías. ¿Qué quiere decir inapropiable? Se entiende, ¿no es cierto?, el sentido de la palabra inapropiable, pero frente al agua, y se lo pregunto directamente, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con personas que hoy día tienen derechos de agua? ¿Qué va a pasar con esta norma constitucional que ya fue aprobada y está en borrador? Mira, yo te diría que la inapropiabilidad del agua no es la novedad. El agua siempre ha sido inapropiable porque era un bien público y ha sido un bien público desde siempre. El artículo que quizás más levanta polvo y inquietud, con mucha justificación, es el que dice cómo deben ser las autorizaciones administrativas de uso y que vendría a reemplazar lo que hemos conocido siempre como los derechos de aprovechamiento o derechos de agua. Ya. ¿Y eso va a quedar establecido en la Constitución o en rango constitucional o va a quedar a la discusión parlamentaria, a la ley, digamos? De acuerdo al texto que aprobaron en el Pleno el lunes, se establece que las aguas, junto con otros bienes naturales comunes, que es una denominación nueva, porque bienes comunes hemos tenido, pero que eran al alta mar, el aire, bienes comunes a todos los hombres. Sí. O todas las personas en el fondo, sí. Pero las aguas han sido siempre bienes públicos y la Constitución actual, la Constitución vigente, no se refiere a cómo deben ser los derechos de agua y eso siempre había quedado en manos de la ley. La ley que en la práctica es el Código de Agua y nosotros hemos tenido ya varios códigos de agua. Que se acaba de reformar, por lo pronto. De hecho, se acaba de publicar el 6 de abril la ley que modifica el Código de Aguas y yo diría que más que modificarlo es un nuevo código porque cambia muchísimas cosas. Sí. Se modernizó. Un trabajo largo plazo. Entre ellas, en el fondo, se refiere justamente a cómo deben ser los derechos y les ingresa
causales de caducidad, posibilidades de extinción anticipada, limitaciones ambientales, de redistribución. O sea, en verdad es un código distinto del que estábamos, el fondo estaba rigiendo desde los años 80, incluso modificado. Entonces, aquí hay cosas que se están incorporando o que ya están incorporadas en la legislación, que son parte de las características que la Convención propone para las nuevas autorizaciones. Lo que pasa, hay dos palabritas que no son menores que están en el articulado. A ver, porque vamos aclarando a partir de lo que tú nos enseñas aquí, que el agua es un bien nacional de uso público, está en la Constitución vigente y aquí se le cambia la terminología, pero se habla del el no derecho o asegura que nadie puede apropiárselo, la inapropiabilidad del agua, ¿no es cierto? Que viene a ser más o menos lo mismo. Entonces, siempre ha sido inapropiable. El cómo se entrega el uso de esta agua es el que puede cambiar. Pero ¿por qué para algunos genera tanto temor si ya se ha hecho en sede legislativa y ahora se va a hacer nuevamente en sede legislativa? ¿Qué cambia para que genere en algunos algún temor? Lo que cambia es que nunca antes una constitución nos había dicho cómo tenían que ser los derechos. ¿Ya? Eso había quedado en manos del Congreso. Hemos tenido el Código de Aguas del 51, del 69, dijo la reforma agraria, sí, del 80 y ahora el 2022. Sí. Y hay ciertas características respecto a los derechos de agua que siempre se han mantenido con más y menores ajustes, podríamos decir, respecto de los derechos. Primero, que siempre se han llamado derechos y no autorización. Segundo, que sin ser en el fondo un derecho de propiedad en sí mismo, tú tienes la titularidad sobre ese derecho y, por ejemplo, lo puedes hipotecar, o lo puedes transferir, o lo puedes heredar. Ya, pero... Y entonces, cuando esta propuesta dice no solamente que pasan de ser derechos a ser autorizaciones, que son revocables, caducables, extinguibles, muy limitadas, todo eso puede ser, y hecho ha sido así hoy día con idas también, y venidas a lo largo de la legislación, pero termina diciendo que no generan ningún derecho de propiedad, y eso lo que te puede producir es que el Código de Aguas actual, el 2022, que recoge una tradición de 200 años o por lo menos de más de 50 años de que los derechos, de hecho los derechos son transferibles desde la época de la colonia. Hay un Senado consulto de Bernardo Higgins que decía que se podían transferir. Entonces, acá no es que estemos innovando, sino que estamos viendo una tradición que lleva muchísimo tiempo. A ver, si entiendo bien. Y tiene efectos concretos en los titulares de derechos, porque, por ejemplo, un agricultor o una hidroeléctrica o cualquier actividad que tenga un derecho de aprovechamiento lo puede hipotecar para obtener créditos para hacer su actividad. Claro, y si esto es una autorización que no es apropiable, ya no tienes acceso a ese crédito. Ya, o sea, a ver, tú dices que hay algunas pequeñas diferencias que pueden ser sutiles, pero que en derecho representan cosas importantes. Una, que actualmente uno tiene derechos de uso de agua, aunque el agua no es mía porque es un bien nacional de uso público, pero y ese derecho yo lo puedo transar. Eso por una parte. Y aquí o tú lo usas o lo devuelves en este nuevo marco constitucional en el que se va a proponer, no se ha aprobado todavía. ¿Es así? Sí. Tú puedes, te autorizan usar tal cantidad de agua, pero no es tuya, por lo tanto no puedes hacer nada más que usar esa agua. ¿Eso? Mira, ahí el tema del uso del agua, el agua es súper compleja de regular porque es un elemento que se puede utilizar de muchas formas y una de ellas es el consumo, ¿cierto? Yeah. O sea, y cuando tú sacas agua de la fuente y la utilizas. Por eso siempre lo que ha existido, y esto no solo en Chile, sino en otras legislaciones en general en el mundo, lo que se da son derechos a extraer una cantidad y utilizarla de cierta forma con limitaciones de uso, de destinación, etc. La pregunta que aquí nos está contestando esta propuesta, y como te digo, la novedad es que nunca antes una constitución había dado tal nivel de detalle respecto de cómo tenían que ser los derechos, dejando esto siempre a una cuestión legislativa, porque además el derecho de agua es súper técnico y tiene que adaptarse a los cambios no solo de la situación ahora climática, por ejemplo, sino también tecnológica. Entonces, dejar establecido tal nivel de detalle te puede limitar en la gestión. ¿Qué nivel de detalle? ¿Qué dice esta propuesta constitucional respecto del detalle del uso? Ok, yo voy a la autoridad, le pido que me conceda la autorización para usar esa agua, determinada cantidad de agua, para regar un predio, por ejemplo.
tú dices, nunca había tenido ese nivel de detalle. ¿A qué nivel de detalle se llegó para entenderlo? Mira, yo he revisado y sigo la discusión de esta comisión desde el principio. Y hay un par de artículos que no pasaron el pleno lunes, que sí tenían que ver con una priorización de uso, ¿ya? Y que también yo creo que hay que coordinar con otros que van a venir, que son, por ejemplo, el que consagra el derecho humano al agua para el consumo humano y saneamiento, que ya está establecido también en el Código Nuevo. Sí. Y en el fondo hay una priorización en el Código Nuevo del consumo humano por sobre otros usos como el productivo o la función ecosistémica. No han salido todavía al Pleno artículos que establezcan priorización, pero las propuestas que yo he visto, por ejemplo, establecen una priorización, obviamente de consumo humano, después ecosistémico, pero no se menciona ninguna función productiva. Entonces, estás entrando en una lógica de administración del Estado que siempre ha quedado en manos de tanto las leyes como también reglamentos, y que el Código 2022, la reforma de este año, tiene esa priorización. Ya, pero tú me dijiste que nunca una Constitución había llegado a los niveles de especificidad que tiene esta propuesta. ¿Tú te refieres a artículos que están en discusión o que ya están aprobados por el Pleno? Ambos. De los que ya están aprobados por el Pleno, ¿a qué nivel de detalle, distinto a lo que tenemos en nuestra tradición, consagra este proyecto de Constitución nuevo para las aguas? Me refiero específicamente al que se aprobó diciendo que las autorizaciones administrativas de uso respecto de estos bienes inapropiables serían temporales, caducables, extinguibles, revocables, con obligaciones específicas de conservación, justificadas por interés público, protección naturaleza y beneficio colectivo. Te lo estoy leyendo. ¿Ya? Y dice, y no generan derechos de propiedad. Ese es el nivel de detalle, porque ahora, hay una diferencia, no genera derechos de propiedad, esa es una diferencia que ya la explicaste, quedó clarísima. Pero todo lo anterior, el Código de Agua actual también es revocable, también me imagino que en el derecho de agua, en los derechos de hoy día, habrá condiciones por las cuales te pueden revocar un derecho, ¿o no? De hecho, la gran diferencia del código, o de la reforma, el Código 2022, digo yo, pero la reforma de este año es justamente que cambia esa limitación que antes tenía, y ahora sí existe. Los derechos van a ser temporales, van a ser caducables en el caudal no usado, y también tienen obligaciones de conservación de caudal en la fuente, tienen limitaciones. En lo vigente. Eso está vigente hoy. Entonces, ahora, ¿cuál es el cambio? Por la autoridad, Sí, está vigente. Si es que este Código de Agua recién vigente, del 6 de abril me dijiste tú, ¿cuál es lo diferente a esta propuesta constitucional ya aprobada por el Pleno? Si también es caducable en el caso de no uso, ¿cuál es la diferencia? Yo diría que la gran diferencia es que habla de autorizaciones de uso y no derecho. ¿Ya? Y que tiene una carga muy declarada por parte de la Comisión, y no es la primera vez que lo dice, y esto lo hemos conversado, digamos, con otras personas que han logrado estar en la Comisión o conversar con ellos, es que no quieren la palabra propiedad ni nada que se asemeje a un derecho que vaya más allá del solo uso. Esto ya pasó en Chile con el Código del 69, que era una reforma de la Ley de Reforma Agraria, y la verdad no creo que sea, no es un sistema beneficioso para hacer más infraestructura, para hacer más inversiones y para que las personas que ya están operando el sistema, como concesiones sanitarias, hidroeléctricas o cualquier otra actividad, incluyendo, no pensemos en grandes empresas, sino pequeños, medianos agricultores, incluso usuarios muy menores, quedan en una situación distinta. Y eso no sé si es algo que la Comisión ha tomado en cuenta, y tampoco no sé si han tomado en cuenta los 10 años de tramitación del Código Nuevo, que fue aprobado por unanimidad, con cambios súper relevantes que a esta administración le va a tocar implementar, y que no son menores. Hay plazos corriendo respecto a la caducidad, hay obligaciones de información ahora, hay un montón de cosas en que van a haber cambios importantes. Entonces, esto un poco lo que es que es discordante con la reforma recién aprobada. Después de que nos habíamos logrado poner de acuerdo, después de 10 años, en un proyecto que inició Michelle Bachelet, tramitó el gobierno pasado y publica el actual, esto es algo que es discordante con nuestra historia y técnicamente no es lo que se recomienda en materia de agua. Esto no funciona en general con autorizaciones
muy precarias de uso. Las personas no hacen inversiones ni se comprometen a cosas de largo plazo con autorizaciones precarias. Es como tener el permiso para poner un kiosco en una esquina. Sí, te entiendo el raciocinio que hay detrás, pero ¿por qué hace que sea más precaria una autorización que un derecho? Entendí que el derecho tú lo puedes a su vez negociar, puedes entregarlo como garantía, puedes transarlo. Y la autorización, si no la usas, dejas de tenerla. Me imagino que ahí hay una diferencia importante. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es justamente la diferencia. Cuando tú en derecho administrativo hablas de un permiso o hablas de una autorización, claro, hablas de simplemente eso. Sí, la usas o no de una la relación usas. muy directa entre la persona y el Estado que le da un permiso para usar un bien público durante un periodo determinado y que es solo para esa persona, que no genera, no entra a su patrimonio en el fondo más que sí, el derecho de uso. Perfecto. Y eso hace que sea precario y que sea algo sobre lo cual la persona no va a actuar a largo plazo o tiene que renovarse, por ejemplo, sí, y eso se da, está bien que se dé. Entiendo. Por ejemplo, respecto del uso de las calles o respecto de la señalética, cosas que son en el fondo inversiones quizás no tan permanentes. Entiendo. Pero en aguas y en otras concesiones, por regla general, se dan derechos justamente para provocar una situación jurídica un poquito más permanente, mejor protegida, lo cual no significa que el particular haga lo que quiera, ni mucho menos. Ni Eso mucho se menos. Mejoró, ¿no? Entiendo que en el Código de Aguas vigente, el nuevo, el recién estrenado, regula y se hace cargo de lo que en una época fue muy abusivo, dicho por los expertos, que había gente que acumulaba derechos de agua, que no los usaba y que así el mercado lo restringía, o el mercado probablemente especulaba con eso. Y le han subido las patentes, que se llaman, ¿no es así? El valor a tener agua acumulada sin usar. ¿Eso es así? Y en esta Constitución, o en este proyecto de Constitución, ¿no trata acaso esa autorización, en vez del derecho, de corregirla? ¿O tú crees que no la corrige? Yo creo que no es la forma de corregirlo. Yo creo que, y esto no lo digo solamente por el sistema chileno, porque si no, uno, en el fondo, aquí no hay que inventar una rueda cuadrada, aquí hay que tratar de que la que tenemos ruede mejor, y quizás controlarla, como dices tú, en algunas cosas que efectivamente fueron demasiado liberadas en un minuto con el Código del 81, y en eso todos los que nos dedicamos al tema hemos estado de acuerdo. De hecho, por eso la reforma que salió es bienvenida, en el sentido que yo creo que se han trabajado muchos temas con mucho tiempo, ¿ya? La reforma de la patente, que fue el año 2005, se ha producido mucho efecto en agregarle un costo acumular, al tener derechos sin uso. Claro, tú tenías que pagar una patente, y de hecho se paga en patente, y si no, te puedes renunciar al derecho. Entiendo que se ha encarecido, además, entiendo, esa patente. De hecho, tiene un factor que lo multiplica exponencialmente. Entonces, a los 10 años de la reforma de la patente, que fue el 2005, las patentes se han hecho sustantivamente mucho más caras, y ahí quizás la brecha que tenemos es de información respecto a los titulares de derechos, pero la reforma del Código de 2022 también busca rellenar esa brecha y tiene ciertas causales para dar información a la autoridad, cosa que se tenga real certeza respecto de quiénes son los titulares, qué derechos tienen y cuánto usan, que eso es lo que realmente te interesa, porque en el fondo lo que tenemos que gestionar es la poca agua disponible que estamos teniendo en las cuencas de Chile. No están todavía todos los artículos aprobados, ni siquiera todos han vuelto a alguna comisión. ¿Hay en algún aspecto del derecho público el que te permita, estoy pensando en las legislaciones futuras, si es que se aprueba esta Constitución, en esta materia, posibilidades de transar una autorización o una autorización por definición no es transable? Mira, depende que te diga la ley, pero si tú tienes un artículo a nivel constitucional que te dice que es una autorización y que te dice que no genera derecho de propiedad alguno, es muy difícil que tú una legislación le pueda dar ese carácter, porque irías en contra del texto constitucional expreso. Y por algo además, y acá nos estamos partiendo la historia de Chile el 2022, aunque se apruebe la Constitución nueva, teniendo en cuenta la historia para atrás, al decir que no genera propiedad es porque quiere marcar una diferencia respecto a la anterior. Por lo tanto, yo me imagino que el legislador tendrá que en su momento hacerle caso y adecuar la legislación, cambiando el carácter de los derechos y por lo tanto provocando efecto en los titulares que hoy lo tienen.
Camila Böttiger, este es un tema apasionante, bien técnico, cuesta entenderlo para los que no somos expertos, Sí. pero es apasionante porque está en nuestro día a día y es una discusión que se ha dado muy larga. Camila Böttiger, profesora de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la UDD, gracias por estar con nosotros esta noche. Que te De vaya nada, muy cuando bien. quieran. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos contenidos de nuestro portal de noticias. ¿Qué tiene destacado en este momento? Veamos. Aparece, mire. Ministerio de Salud activa protocolo por hepatitis severa de origen desconocido que afecta a niños en varios países. Ojo con este detalle porque es muy interesante estar alerta. 24horas.cl entrega esta información. Revisamos el tiempo. En este momento la región metropolitana tiene 14 grados de temperatura y el cielo está despejado. Mañana jueves 21 y viernes 22 deberíamos esperar lo siguiente. Mañana en Santiago o en la región metropolitana estará nublado y una máxima probable de 18 grados. Los mismos 18 grados de máxima que tendremos el viernes probablemente. Pero hay una diferencia. ¿Qué diferencia, no? Chubascos se esperan para el viernes. Agua en esta capital o en la zona de la región metropolitana se espera el viernes. Ojalá que esto se cumpla. Vamos a revisar otras dos regiones. Los Andes en la región de Valparaíso estará nublado y una máxima probable de 22 grados tendrá esa zona más bien cordillerana. Punta Arenas en la región de Magallanes tendrá cielo parcial y una máxima probable de 10 grados. Hoy recordamos a Tim Berding, DJ sueco que se hizo muy conocido en el mundo de la música como Avicii, quien falleció un día como hoy en 2018. El artista, nacido en Estocolmo, Suecia, a sus 28 años, vivía el mejor momento de su carrera realizando conciertos en muchas partes del mundo, incluso estuvo en Chile, y trabajando con algunos de los cantantes más populares de la época. Éxito que traspasaba las barreras físicas, posicionándolo como uno de los DJs con más reproducciones en las distintas plataformas de internet. Avicii dejó éxitos inolvidables como Levels, que ya estamos escuchando de fondo. Este sencillo fue lanzado en 2011, pero incluso 9 meses antes de su lanzamiento comercial oficial, ya se había convertido en una de las pistas de música electrónica más populares de este DJ sueco en sus presentaciones en vivo. Entonces, con Avicii nos despedimos hoy de Vía Pública. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.